Karl Menger, Principios de Economía Política. Capítulo 7. Teoría de la mercancía. Concepto de mercancía en su sentido popular y científico. En toda economía aislada, la actividad productiva de cada una de las personas económicas se dirige únicamente a la producción de los bienes necesarios para el propio consumo. De este modo, queda excluida la producción de bienes con finalidades de intercambio en virtud de la propia y peculiar naturaleza de esta economía. Para cubrir las propias necesidades, el jefe de familia puede distribuir las indispensables prestaciones laborales entre cada uno de los miembros del grupo familiar y entre sus criados, caso que los tenga según la capacidad y la habilidad de cada uno de ellos. Lo que caracteriza, pues, a una economía aislada no es la ausencia de la división, el trabajo, sino su autoeficiencia, la orientación exclusiva de las actividades laborales a la producción de bienes dictada por la propia necesidad y en un fin la total carencia de bienes destinados al intercambio. Se comprende bien de estas formas que el ámbito de la economía, la división del trabajo, se mantenga dentro de unos límites muy reducidos. De ordinario, la necesidad que tiene una familia de un bien concreto es tan pequeña que un individuo de la misma no puede dedicar toda su actividad exclusivamente a la producción del mismo. Las provisiones de que disponen suelen asimismo ser tan escasas que no les permiten alimentar a numerosos trabajadores. Cuando la cultura empieza a evolucionar, nos ofrece incluso en primeros peldaños la imagen de una división del trabajo más compleja que la de las economías aisladas, en las que los sujetos económicos están subordinados a una división laboral muy escasa y a unas necesidades muy restringidas. El primer paso hacia la evolución cultural económica de un pueblo se produce cuando unas personas dotadas de especiales habilidades artesanas ofrecen sus servicios a la colectividad y transforman contra una prestación la materia prima que les ofrece. Los tetes de los griegos parecen haber sido en los primeros tiempos artesanos de este tipo. En numerosas regiones de Europa oriental no existen en la actualidad otros artesanos sino estos. Quien desea un tejido lleva al tejedor la lana que ha producido su propio ganado. Para tener harina se lleva al molinero el trigo de la propia cosecha. Incluso el herrero o el carpintero le lleva a los clientes la materia prima para construir el mueble o el utensilio que desean. El segundo paso en el camino de la evolución cultural económica, signo a la vez de un creciente bienestar, se da cuando es el mismo artesano el que se procura las materias primas de sus productos, aunque esto solo los realiza por encargo expreso de los consumidores. Esta es la situación que, con escasas excepciones, se registra en las pequeñas ciudades y también a veces en los pueblos de cierto tamaño en el ámbito textil. El tejedor no produce todavía tejidos destinados a una cierta venta, pero posee todo lo necesario para satisfacer con su propia fuerza laboral los deseos de los clientes, liberándolo a estos de la tarea muchas veces pesada y antieconómica de comprar la materia prima requerida para la producción. Este método de proveer los bienes a la sociedad significa un notable progreso tanto para los consumidores como para los productores, ya que hace que el proceso total sea más cómodo y económico, pero todavía adolece de algunos importantes inconvenientes. El consumidor se ve obligado a esperar durante algún tiempo para tener el producto y nunca está seguro de antemano de su calidad. El productor unas veces no tiene trabajo y otras está sobrecargado, de tal modo que hay periodos en que permanece ocioso y otras en las que no puede dar abasto a los pedidos. Esta poco favorable situación ha hecho que los productores creen bienes de incierta venta que conservan en sus almacenes para poder atender al instante a una eventual demanda. Este método de atender a las necesidades de la sociedad ha llevado, en los estadios más evolucionados de la economía nacional, de un lado a la fabricación industrial, producción en masa, y del otro a la compra por parte del consumidor de mercancías de confección ya acabadas. Así el productor puede aprovechar al máximo la división del trabajo y el potencial de sus máquinas con alto nivel de ahorro económico y el consumidor alcanza la máxima seguridad. Tiene a la vista el producto acabado y comodidad. El uso lingüístico ha dado a estos productos, que los productores o los intermediarios tienen a punto para el intercambio, el nombre de mercancías. Aunque el concepto se reduce de hecho a los bienes muebles a excepción del dinero. Con todo, la ciencia económica necesita para sus exposiciones de una denominación que incluya a todos los bienes económicos susceptibles de intercambio, sea cual fuera su masa,
corporeidad, volumen, movilidad, su carácter como producto del trabajo o la persona que los ofrece. De ahí que un gran número de economistas, sobre todo germanoparlantes, entienda por mercancía los bienes económicos de todo tipo destinados al intercambio. De todas formas, el concepto de mercancía en el sentido popular de la palabra conserva su importancia, no solo porque la legislación y un gran número de economistas políticos lo atienden en ese sentido, sino también porque una parte de los que entienden el concepto en su amplio sentido científico acentúan en sus definiciones ya no uno, ya otro, los elementos de la idea popular del concepto. A partir de dicho concepto de mercancía, entendido en su sentido científico, se puede comprender de inmediato que el carácter de mercancía no es una propiedad intrínseca del bien en cuestión, sino solo una especial relación de la misma hacia aquella persona que dispone de ella, una relación cuya desaparición entraña, a su vez, la desaparición del carácter de mercancía de los bienes mismos. Y así, un bien deja de ser mercancía en el instante mismo en que el sujeto económico que dispone de ella renuncia a su intención de venderla, o bien pasa a manos de una persona que no tiene intención de intercambiarla, sino de consumirla. El sombrero que un sombrerero tiene en su tienda, o la pieza de seda puesta en el escaparate para su venta, son por ejemplo mercancías, pero dejan de serlo cuando el primero decide destinar el sombrero para sí o el dueño de la tienda de modas decide regalar el vestido a su mujer. El azúcar o las naranjas son mercancías en manos del tendero, pero dejan de serlo apenas son adquiridas por el consumidor. El metal acuñado deja de ser mercancía apenas pasa a manos de un propietario que no tiene intención de intercambiarlo, sino que lo destina en un uso concreto. Por ejemplo, cuando se le entrega monedas de platas a un platero para que haga una pulsera o un cinturón. En conclusión, el carácter de mercancía no solo no es una propiedad inherente de las cosas, sino que de ordinario es tan solo una relación pasajera de la misma a los sujetos económicos. Hay ciertos bienes que sus propietarios destinan a intercambio con los bienes de otros sujetos económicos. Durante el periodo de tiempo en que estos bienes corren a través de varias manos, desde el primer propietario hasta el último, los llamamos mercancías. Cuando ya han alcanzado su sujeto económico, es decir, cuando llegan a poder de los consumidores, dejan evidentemente de ser mercancías y se convierten en bienes de uso, en el sentido estricto de la palabra, contrapuesto al de mercancía. Donde no ocurre así, por ejemplo, muy frecuentemente en el caso del oro, la plata, etc., sobre todo bajo la forma de metal acuñado, siguen siendo mercancías, ya que se hallan insertas en la relación de la que se deriva el carácter de las mercancías. La capacidad de venta de las mercancías. Los límites de la capacidad de venta de las mercancías. Los investigadores de la economía nacional han consagrado siempre una especial atención al problema de las causas de las diferentes y cambiantes relaciones de las cantidades de bienes que aparecen en las operaciones de intercambio. La tentativa por resolver este problema ha dado pie a numerosas reelaboraciones de nuestra ciencia que se presentan con el carácter de independientes. En algunas de ellas, la ciencia de la economía se ha convertido incluso en una teoría de los precios. Se ha dedicado, en cambio, escasa atención hasta ahora a la circunstancia de que no todos los bienes pueden intercambiarse con la misma facilidad, y sin embargo, las palpables diferencias de esta capacidad o facilidad de venta, vendibilidad, de las mercancías son un fenómeno de tal importancia práctica y el éxito de la actividad económica de los productos y comerciantes depende hasta del punto y en cada caso concreto del correcto conocimiento de las influencias que se registran en este ámbito, que la ciencia económica no puede seguir prescindiendo por mucho tiempo de una exacta investigación de la naturaleza y de las causas de este fenómeno. Es también evidente que la teoría vivamente contravertida hasta nuestros mismos días sobre el origen del dinero, el más vendible de cuántos bienes existen, solo en este marco de investigación puede encontrar una explicación y fundamentación plenamente satisfactoria. Hasta donde alcanzan mis conocimientos, la vendibilidad de las mercancías tiene 4 clases de limitaciones. En primer lugar, respecto de las personas a quienes estas mercancías pueden venderse. El propietario de una mercancía no puede venderla a cualquier persona. De ordinario, solo existe un círculo concreto y determinado de individuos capacitados para adquirirla. No tiene la menor posibilidad de vender su mercancía a quienes
no tienen ninguna necesidad de ellas, están física o jurídicamente incapacitados para intercambiar mercancías, desconocen las posibilidades de intercambio que les ofrecen y finalmente a todos aquellos quienes las cantidades de la mercancía en cuestión no son el equivalente de una cantidad mayor del bien que pueden ofrecer como intercambio frente a la opinión del propietario de las mercancías. Si agrupamos ahora los círculos de personas a los que se imita la posibilidad de venta de las diferentes mercancías, resultará un cuadro que presenta grandes disparidades. Compárese los grupos a quienes puede venderse pan y carne con aquellos otros que pueden comprar instrumentos de astronomía, los que compran vino y tabaco con aquellos otros que adquieren obras escritas en sánscrito. Idéntica observación puede hacerse en incluso la manera casi más llamativa respecto de las distintas clases de mercancías de un mismo género de especie. Nuestros ópticos preparan gafas para todo tipo de defectos de la vista, ya sea miopía o presbicia, y lo mismo hacen en sus respectivos bienes los fabricantes de sombreros, guantes, zapatos y artículos de piel. Los producen efectivamente de todos los tamaños y calidades, pero ¿cuál es la diferencia entre los grupos de personas que pueden comprar gafas para miopes o para presbitas? ¿Cuál es la diferencia entre el círculo de personas con posibilidad para comprar guantes y sombreros de tamaño normal y aquellos que deben adquirir tamaños o medidas fuera del usual? La capacidad de venta de las mercancías está limitada en segundo lugar por la región o país dentro del cual puede llevarse a cabo la venta. Para que una mercancía pueda venderse en un determinado lugar, requiere aparte de la anterior exigencia que existe en dicho lugar en un círculo de personas a las que poder vender. Que no haya impedimentos físicos o jurídicos para el transporte de dicho lugar y su oferta en el mercado y que los costes y desembolsos inherentes a dicho transporte no eliminen las expectativas de beneficios depositadas en el intercambio. Por lo que hace al alcance de estos límites, debe decirse que las diferencias que presenta no son menores en cada mercancía concreta que las que ya hemos observado a propósito de los círculos de personas a quienes puedan venderse. Hay mercancías cuya necesidad se circunscribe a unas determinadas regiones y que por tanto solo pueden venderse en unos lugares concretos, otras pueden venderse en comarcas enteras, bien de un determinado país, bien de todos los países de elevada cultura. Otras, en fin, pueden venderse en cualquier lugar habitado de la tierra. Los peculiares sombreros de ciertas regiones campesinas tirolesas están circunscritos a unos valles concretos, y los sombreros de los campesinos bávaros o los de agricultores húngaros solo tienen ventas en las regiones de Baviera o de Hungría. En cambio, los sombreros de una última moda francesa tienen abiertos los mercados de todas las regiones civilizadas. Por la misma razón, la venta de las pesadas ropas de pieles está circunscrita a las regiones septentrionales, las de espesa lana a las zonas del norte y el centro, mientras que las ligeras piezas de algodón pueden venderse en prácticamente toda la tierra. Una diferencia no menos importante respecto a la extensión geográfica en que pueden venderse las mercancías es la derivada de los costes económicos exigidos por el transporte de las mercantes instantes. La zona de venta de las piedras normales de construcción extraídas de una cantera alejada de un canal navegante o la zona de venta de la arena normal, arcilla o estiércol animal en regiones carentes de ferrocarril no supera un radio de 2 a 3 millas e incluso en regiones provistas de vías férreas no suele pasar de las 15 o 20 millas. La zona de venta del carbón de piedra, turba o madera es, bajo las mismas circunstancias, algo más amplia, pero siempre limitada. En cambio, es considerablemente más extensa la zona de venta del hierro o de los cereales y más aún del acero y la harina, los metales nobles, las piedras preciosas y las perlas pueden venderse en prácticamente todas las regiones de la tierra en las que hay necesidad de estos bienes y suficientes medios de intercambio. Los sacrificios económicos exigidos por el transporte deben ser cubiertos con la diferencia del precio entre el lugar en que se producen los artículos y aquel en el que se vendan. En el caso de mercancías poco valiosas, tal diferencia nunca puede ser de subimportante. La leña para combustible de las selvas vírgenes de Brasil o de algunas regiones de Europa Oriental puede conseguirse a precios muy bajos y en algunos casos pueden incluso adquirirse grandes cantidades del balde. Pero el precio de un quintal de esta leña nunca es tan grande que pueda cubrir la diferencia de precio entre el lugar de consumo y el de producción.
Ni siquiera en el caso de que este precio fuera cero, en el lugar de origen podrían cubrirse los gastos de transporte a un lugar muy distante. En cambio, cuando se trata de bienes caros, por ejemplo relojes de bolsillo, la diferencia entre el precio de un quintal de esta mercancía en el lugar de producción y los demás distantes mercados, por ejemplo desde Ginebra a Nueva York o Río de Janeiro, puede ser tan considerable a pesar de que el precio es ya elevado en el primer mercado, que justifique los gastos y desembolsos de transporte de la mercancía hasta los lejanos y potenciales mercados. Cuanto más preciosa es una mercancía, más extensa es su zona de mercado en igual de circunstancias. La capacidad de venta de las mercancías tiene en tercer lugar una limitación de tiempo cuantitativo. Desde este punto de vista, la posibilidad de venta está condicionada por la necesidad aún no cubierta de la mercancía en cuestión y además limitada a aquellas cantidades respecto de las cuales se dan los fundamentos para operaciones de intercambio económico. Puede ser, desde luego, muy amplia la necesidad de un individuo tiene de una mercancía, pero más allá de estos límites y dentro de un determinado periodo de tiempo, no puede contarse con que adquiera más cantidad de la misma. E incluso dentro de los límites de su necesidad, nuestro individuo solo intercambiará aquellas cantidades para las que exista fundamento suficiente para operaciones de intercambio económico. La demanda total de una mercancía se dispone de las demandas individuales de la misma, dado pues que la cantidad total de una mercancía que puede venderse a los miembros de una sociedad está estrictamente limitada por la situación económica de dicha sociedad. No puede pensarse en una venta que supera estos límites. Por lo que hace a la amplitud de estos últimos, también aquí se registra una gran diversidad respecto de cada bien concreto. Hay mercancías que en razón de su limitada necesidad bajo cualquier circunstancia solo pueden venderse en reducidas cantidades. Hay otras cuya necesidad es mayor y por consiguiente sus límites cuantitativos de venta son mucho más amplios y hay otras, en fin, de las que puede venderse fácilmente todas las cantidades disponibles. El editor de una obra sobre la lengua de los indios Tupi puede contar con vender, poniendo un precio moderado de la obra, unos 300 ejemplares, pero ni siquiera rebajando mucho el precio tendrá unas ventas superiores a los 600 ejemplares. Una obra de alta especialización, por la que solo se interesa un reducido número de especialistas, está pensada de ordinario para satisfacer la necesidad de varias generaciones de entendimientos en la materia, y con mucha frecuencia solo se va vendiendo a medida que crece la fama de su autor. En todo caso, la venta es siempre lenta. En cambio, una obra científica que analiza temas de interés general puede contar, a pesar de su carácter especializado, con una venta de varios miles de ejemplares. Los escritos de divulgación científica pueden llegar a los 20.000 o 30.000 ejemplares e incluso más. Y las obras de los grandes poetas pueden alcanzar en circunstancias muy favorables muchos cientos de miles de tiradas. Piénsese en la gran diferencia existente respecto de los límites cuantitativos de la capacidad de venta de una obra, entre un libro dedicado a la antigüedad peruana y un libro de poesías de Friedrich Schiller, o entre una obra en sánscrito y un drama de Shakespeare. Y mayor aún es la diferencia de este ámbito de los límites cuantitativos de la capacidad de venta de un producto cuando se comparan mercancías como el pan o la carne de un lado o la quina y el castoreo por otro, o tejidos de lana y algodón frente a instrumentos astronómicos o preparados anatómicos. Compárese, en fin, los límites cuantitativos de la posibilidad de venta de sombreros y guantes de tamaño normal y los que se alejan de estas medidas. Existe finalmente, y en cuarto lugar, un límite a la posibilidad de ventas de las mercancías en razón del marco temporal dentro del cual es posible llevar a cabo la venta. Hay bienes de los que solo existe necesidad en invierno, de otros solo en verano y otros, en fin, que solo tienen demanda dentro de unos ciertos límites temporales más o menos amplios, más o menos pasajeros. Los programas para unas fiestas próximas, las exposiciones de arte y, en cierto sentido, los periódicos y los artículos de moda son bienes de este tipo. También tropiezan con estas limitaciones temporales los bienes de rápida descomposición o difícil conservación. A todo esto se añade además la circunstancia de que el mantenimiento de los bienes en almacenes exige, de ordinario, nada desdeñables sacrificios económicos a sus dueños. Lo que se ha dicho respecto de los costes de fletes en el aspecto espacial de la capacidad de venta de las mercancías puede decirse en el aspecto temporal, respecto de los costes de almacenaje, conservación y pérdidas de interés.
En nuestras circunstancias culturales, el ganadero que pone a la venta la carne de sus rebaños debe prestar mucha atención y procurar necesariamente vender su mercancía dentro de unos estrictos límites de tiempo, debido a los grandes gastos que implica la limitada capacidad de conservación del producto, las pérdidas de interés y otros sacrificios económicos vinculados al mantenimiento en buenas condiciones de los animales sacrificados. Pero también chocan con estos límites temporales los negociantes de lana o de hielo, ya que también estas mercancías tienen una capacidad de venta condicionada por el tiempo, en parte por razones físicas y en parte económicas, costes de almacenaje, pérdida de intereses. Una vez más, también respecto de estas mercancías, podemos observar grandes diferencias. Los límites temporales dentro de los cuales se mueven, por ejemplo, las ostras, el pescado fresco, las comidas y bebidas preparadas, las flores, los programas para las próximas fiestas, los periódicos políticos y otras cosas similares se reducen de ordinario y consideradas en su conjunto en unos pocos días y no pocas veces a unas pocas horas. La fruta fresca, muchos artículos de moda, las piezas cobradas en la casa, algunos objetos de alfarería, etc., no pasan de unas pocas semanas, otras mercancías se reducen a unos pocos meses, mientras que hay otras, en cambio, dotadas de tal capacidad de conservación y con una demanda tan permanente que pueden mantenerse en venta por años, decenios e incluso siglos. Añades además que los sacrificios económicos exigidos por la conservación y almacenaje de las mercancías son de muy diversa magnitud y que de aquí nace un nuevo e importante factor de diversidad respecto de los límites temporales de la capacidad de venta de las mercancías. Quien vende, por ejemplo, leña para combustible o piedras de construcción que pueden almacenarse al aire libre, no se verá de ordinario obligado a una venta rápida como el comerciante de muebles, y este a su vez se verá menos constreñido que el tratante de caballos. Mientras que los propietarios de oro, plata, diamantes y otros bienes similares, y prescindiendo aquí de las pérdidas de intereses, pueden almacenar sus mercancías casi sin costes y por consiguiente disponen de límites temporales para su capacidad de venta mucho más amplios que el de los casos antes mencionados. B. Diverso grado de la capacidad de venta de las mercancías. Hemos visto hasta ahora que la capacidad de venta de mercancías tropieza con limitaciones, unas veces en razón del mayor o menor círculo de personas y otras en razón de fronteras espaciales, temporales y cuantitativas. Pero todo ello se refiere únicamente a las fronteras o limitaciones exteriores dentro de las cuales se mueve la capacidad de venta de las mercancías según las correspondientes situaciones económicas. Nos queda ahora por investigar de qué causas depende la mayor o menor facilidad con la que pueden venderse unas mercancías dentro de los límites ya citados de su capacidad de venta. Para lograr una respectiva respuesta es necesario adelantar algunos conceptos sobre la naturaleza y la definición de las mercancías. La mercancía es un bien económico destinado al intercambio, pero no se define únicamente en razón del intercambio. El dueño de las mercancías tiene sin duda la intención de intercambiarlas, pero no a cualquier precio. Quien tiene un almacén de relojes de bolsillo podría venderlos en prácticamente cualquier circunstancia si los diera a un taler, aproximadamente 5 puntos. La pieza, y lo mismo puede decirse de un comerciante en pieles que pusiera ínfimos precios a sus mercancías, y no obstante, los mencionados comerciantes se quejarán más de una vez, con toda razón, del poco negocio de ventas. Porque aunque ciertamente quieren vender sus productos, no quieren darlos a cualquier precio, sino a uno que esté acorde con la situación económica general. Ahora bien, los precios efectivos son el resultado de la correspondiente situación de la competencia, y responden tanto mejor a la situación económica general cuanto más completa sea la competencia por ambas partes. Si por cualquier circunstancia se retira de esta competencia una parte de aquellos que tienen necesidad de una mercancía, baja el precio por debajo del nivel correspondiente a la situación económica general. Si se retira la competencia o la oferta, se eleva en el mismo grado el precio de las mercancías. Ahora bien, si la competencia en torno a una mercancía no está regulada de tal suerte que exista el precio de que sus propietarios no pueden venderla a precios económicos, mientras que no existe tal peligro para los propietarios de otras mercancías, o al menos no en la misma medida, entonces es claro que esta circunstancia genera una diferencia muy importante en la capacidad de venta de las mercancías en cuestión. Efectivamente, habrá unas mercancías que, dada su composición, podrán ser intercambiadas con facilidad y seguridad, mientras que otras solo podrán hacerlo a costa de sacrificios económicos y en determinadas circunstancias, ni siquiera bajo este supuesto.
Los mercados, ferias, bolsas, las subastas periódicas, tal como suelen celebrarse en las grandes ciudades marítimas y otras instituciones públicas similares, persiguen el objetivo de reunir permanentemente, o cuanto menos a intervalos regulares y en determinados puntos, a todos los interesados en la formación del precio de una mercancía, para conseguir que dicho precio se sitúe en niveles económicos. De ahí que respecto de aquellas mercancías para las que existe un mercado regulado, sus dueños pueden venderlas fácilmente a precios que responden a la situación económica general, mientras que aquellas otras cuya venta no tiene esta regulación deben ponerse en venta con precios no regulados, cambiantes y a veces incluso ni siquiera pueden venderse. Crear un mercado para un artículo tiene la consecuencia de que abre a los productores del mismo y respectivamente a sus vendedores la perspectiva de poder vender siempre su mercancía a precios económicos. Es evidente, por ejemplo, que la creación de un mercado de lana o de cereales en una ciudad aumenta significativamente la capacidad de venta de estos dos productos en las regiones productoras cercanas. Del mismo modo, la cotización en bolsa de los efectos contribuye poderosamente a aumentar la capacidad de venta de estos efectos, porque se consigue una formación de precio económico para tales ventas y esta circunstancia añade una garantía adicional en favor de los propietarios de aquellos efectos bursátiles. Hay que tener en cuenta que los consumidores deben ponerse de acuerdo con los propietarios de las mercancías y que este requisito se cumple a la perfección en el comercio al por mayor mediante la costumbre de los propietarios de concentrarse cuanto les es posible en unos lugares determinados, originando así una similar concentración de los consumidores. De este modo aumenta considerablemente la posibilidad o probabilidad de que las mercancías puedan venderse a precios económicos. La ausencia general de este tipo de concentración en el caso del comercio al por menor o detallista, perfectamente explicable en razón de la comodidad y del ahorro de tiempo de los clientes, es la causa principal de las formaciones de precios menos económicos que se advierten de ordinario en esta última rama del comercio. La circunstancia de que existan unos puntos concretos de concentración para el tráfico y la formación del precio económico de una mercancía no tiene solo la consecuencia de que su venta se realiza a precios económicos. Los precios formados en estos centros de contratación llegan poco a poco a conocimiento del público y los medios de comunicación ofrecen también a los interesados situados fuera de aquellos centros de la posibilidad de cerrar sus negocios a unos precios adecuados a la perspectiva situación económica. Es muy raro el caso de que los grandes compradores y vendedores puedan ejercer a través de sus transacciones un influjo determinante sobre la formación del precio de una mercancía. Pero los pequeños comerciantes, cuyos negocios son demasiado insignificantes para producir oscilaciones de precios dignas de mención, pueden, gracias a las mencionadas publicaciones, llevar a cabo sus ventas dentro de márgenes económicos que no se atienden estrictamente al punto medio del mercado y pueden así participar de las ventajas de aquel mercado, aunque no hayan estado personalmente presentes en él. Puede así ocurrir que desde las cercanías de Londres un arrendatario cierre un negocio con un molinero a tenor de una nota sobre el mercado de los cereales en Mark Lane publicada en el Times. En Viena no es raro que las ventas al detalle de licores se hagan según las noticias del Neue Freie Presse o de otras publicaciones acreditadas. Y así es como aquellos puntos de concentración del tráfico de una mercancía producen el resultado general de los que propietarios las pongan en manos de los sujetos que las desean a precios acordes con la economía. La primera causa de la distinta capacidad de venta de las mercancías hay en las circunstancias de que unas veces es mayor y otras veces menor el círculo de personas que pueden adquirirlas y de que los puntos de concentración de los interesados en la formación del precio de dichas mercancías estén organizados de unos lugares mejor o peor que otros. Hay, en segundo lugar, mercancías que siempre dentro de los límites de su capacidad de venta tienen mercados prácticamente en todas partes. Otros productos lácteos y cárnicos, los cereales, los metales y otros bienes similares de uso generalizado tienen compradores donde quiera que existen mercados. Las más pequeñas ciudades y hasta los minúsculos rincones son, en determinados momentos, mercados para tales bienes. Hay en cambio otras mercancías, tabaco, rapé, té, índigo, que tienen pocos mercados centrales y situados a grandes distancias.
Estos mercados no son independientes entre sí respecto de la formación del precio. Los informes sobre las transacciones llevados a cabo en un mercado importante llegan a todos los restantes, y una clase especial de individuos económicos, los llamamos arbitradores, se preocupan de que las diferencias de precios estén entre cada uno de los mercados no superen de forma notable los gastos de transporte. El hecho de que la capacidad de venta de las mercancías esté limitada a unas regiones más o menos extensas y de que unas mismas mercancías dentro de este mismo territorio tengan unas veces escasos puntos de confluencia en orden a determinar el precio económico de las ventas y otras, en cambio, estos puntos sean muy numerosos, que algunos propietarios pueden vender sus mercancías a precios económicamente ventajosos en muchos lugares según su voluntad, y otros, en cambio, puedan hacerlo solo en unos pocos dentro de una reducida comarca comercial. Es la segunda causa de la diversa capacidad de ventas de las mercancías. Existen, en tercer lugar, mercancías en torno a las cuales se monta una especulación activa y regulada, que aumenta siempre que llega el mercado una cantidad parcial de la masa total disponible, incluso en el caso de que dicha cantidad supere las necesidades corrientes, mientras que no exista esta especulación o no en la misma medida respecto de otras mercancías, de modo que cuando el mercado queda saturado, descienden rápidamente los precios, o bien las cantidades aportadas al mercado no encuentran compradores y tienen que ser retiradas de la circulación. De ordinario, es posible poner en venta las cantidades disponibles de bienes del primer tipo, con mínimas reducciones de los precios, mientras que los propietarios de mercancías en torno a las cuales no existe especulación no pueden lanzar al mercado cantidades superiores a la demanda corriente, y si lo hacen sufren graves pérdidas. Hemos aducido ya en las páginas anteriores un ejemplo de esta última clase de mercancías, esto es, el de los precios específicamente dirigidos a los círculos especializados. Pero mayor importancia tienen en este ámbito aquellas mercancías que no encierran en sí mismas una significación independiente y que son deseadas solo como parte de otros bienes. Sea cual fuere el precio de los resortes para relojes de bolsillo o los manómetros para máquinas de vapor, lo cierto es que la necesidad de estos productos es sensiblemente similar a las cantidades de relojes o de máquinas de vapor en construcción, y que una cantidad considerablemente mayor no podría venderse a ningún precio. El oro y la plata, en cambio, así como algunos otros bienes respecto de las cuales, frente a una cantidad disponible, siempre limitadas, hay una necesidad casi limitada, poseen una capacidad de venta casi sin límites prácticos desde el punto de vista cuantitativo. Es indudable que, incluso multiplicando por 1000 la cantidad de oro existente y por 100 la de la plata, estas mercancías puestas en venta encontrarían siempre compradores. Pero entonces los precios iniciarían un profundo y rápido descenso. Hasta las personas más acomodadas harían con estos metales su vajilla ordinaria, e incluso las clases pobres tendrían adornos de oro y plata. De todas formas, es bien seguro que se venderían en el mercado hasta las más enormes cantidades, mientras que una similar multiplicación de la mejor obra científica, de los más preciados instrumentos ópticos y hasta de las mercancías más indispensables, como el pan y la carne, se verían necesariamente privadas de compradores. De donde se desprende que los propietarios de metales preciosos tienen siempre una gran facilidad para vender cualquier parte de la cantidad disponible de estos bienes, y que en el peor de los casos todo se reduciría a tener que soportar algunas depreciaciones, mientras que en casi todas las restantes mercancías una súbita multiplicación acarrea pérdidas mucho más considerables, y en algunos casos y bajo determinadas circunstancias ni siquiera podrían venderse aunque su precio fuera mínimo. Así pues, la circunstancia de que los límites cuantitativos de la capacidad de venta de una mercancía son unas veces amplios y otras estrechos, y que toda cantidad de una mercancía que llega al mercado dentro de estos límites encuentra siempre de hecho y fácilmente un precio económico de venta, mientras que con otras mercancías no ocurre así, o no en la misma medida. Es la tercera causa de la diferente capacidad de venta de las mercancías. Existen finalmente, y en cuarto lugar, mercancías que disponen de un mercado casi ininterrumpido. Los valores, y en los lugares donde existen bolsas de mercancías, también un buen número de materias primas pueden llegar al mercado diariamente, mientras que otras mercancías solo entran en circulación 2 o 3 días a la semana. Para los cereales y otros frutos secos suele haber mercados semanales, para las manufacturas, ferias trimestrales, para el ganado, mercados semestrales, etc. La cuarta causa de la diferente capacidad de venta de la mercancía se halla en el hecho de que los límites temporales para la capacidad de dicha venta son más o menos amplios según los diferentes casos, y que algunas mercancías
pueden llegar al mercado en cualquier momento dentro de estos límites, mientras que otras tienen que llegar a intervalos más o menos separados para poder conseguir precios de venta beneficiosos. Si echamos una mirada a los fenómenos de la vida económica y a la extraordinaria diversidad de la capacidad de venta de cada una de las mercancías, no nos será difícil reducirlos a una o varias de las 4 causas expuestas. Quien posee una cantidad de cereal tiene en sus manos una mercancía que puede vender, por así decirlo, al instante, allí donde existen bolsas de frutos, o solo una vez a la semana donde solo existen mercados semanales, pero en ambos casos a precios acordes con la situación económica. Se trata de una mercancía que, para decirlo en expresión de los comerciantes, es dinero de mano. La razón es que hay amplios grupos de personas que tienen necesidad de este bien, que los límites espaciales, temporales y cuantitativos de su capacidad de venta son muy amplios y que existen, de ordinario, activas organizaciones del mercado y una viva especulación en torno a esta otra mercancía. Quien tiene existencias de tabaco se halla en una situación alguna más desfavorable desde varios puntos de vista. Los límites cuantitativos de la capacidad de venta de este artículo son mucho más restringidos. Los centros de contratación están mucho menos regulados que en los casos de los cereales. Los mercados se hallan situados a grandes distancias, tanto en el tiempo como en el espacio, y además la especulación despertada por esta mercancía es mucho menor que la del grano. El propietario de una determinada cantidad de trigo puede venderla en prácticamente cualquier circunstancia, con la simple condición de reducir su precio unos cuantos céntimos por debajo del precio corriente, pero no ocurre así con el tabaco, de modo que no raras veces los propietarios de estos artículos solo pueden venderlos con graves pérdidas. Habrá incluso momentos en que no podrían hacerlo, ni aún reduciendo el precio a un mínimo, y se verán obligados a esperar durante largo tiempo circunstancias más favorables. Para advertir bien la amplitud de las diferencias, basta comparar, en fin, la capacidad de venta de los cereales con los artículos, tales como telescopios, esponjas de mar o vasijas de uso normal, por no hablar de piezas especiales de alfarería. C. Capacidad de circulación de las mercancías. En las páginas precedentes hemos descrito las causas tales tanto generales como específicas de la diversa capacidad de venta de las mercancías, o dicho de otro modo, las causas de la mayor o menor facilidad con que un propietario puede esperar vender sus mercancías a precios económicos favorables. Con esto quedaría al mismo tiempo resuelto el problema de la mayor o menor facilidad con que las diferentes mercancías pueden circular entre diversas manos, ya que, en definitiva, esta circulación, considerada en su conjunto, se compone de las transacciones concretas y una mercancía que puede pasar fácilmente de la mano de su propietario a la de otro sujeto económico puede también pasar con idéntica facilidad y a primera vista a las del segundo, a las del tercero y así sucesivamente. Pero tal como enseña la experiencia, este presupuesto no se da respecto de todas las mercancías. En las líneas siguientes asumiremos la tarea de analizar cuáles son las razones especiales que hacen que una parte de las mercancías pase fácilmente de mano en mano, mientras que no se registra el mismo fenómeno con otras mercancías, incluso con aquellas que gozan de gran capacidad de venta. Hay mercancías que tienen prácticamente la misma capacidad de venta en manos de cualquier agente económico. Las pepitas de oro, que un sucio trotamundos ha adquirido en las arenas del Arayo, tienen en sus manos la misma capacidad de venta que en las de propietarios de una mina de oro, con la única condición de que acierte a encontrar el mercado adecuado de su mercancía. Las pepitas pueden pasar de mano en mano cuantas veces se quiera imaginar sin que se reduzca a un ápice su capacidad de venta. Los vestidos, las ropas de cama, las comidas preparadas, etc., apenas tendrían en las manos de las personas antes citadas ninguna posibilidad de intercambio, o solo a precios muy viles, y ello incluso en el caso de que nunca los hubiera utilizado para sí mismo, sino que los hubiera adquirido desde el principio con la exclusiva finalidad de venderlos. Las mercancías de este tipo solo tienen capacidad de venta en manos de sus productores o de ciertos comerciantes, pero la pierden casi en su totalidad, o al menos una buena parte, cuando surge la sospecha de que ya han sido usados o han pasado a manos poco aseadas, no son por consiguiente adecuadas para circular de mano en mano. Otras mercancías requieren para su comercialización especiales conocimientos, habilidades, condiciones o bien autorizaciones y privilegios estatales y cosas semejantes. Por consiguiente, si están en manos de un sujeto que no reúne tales condiciones, no pueden ser vendidas o muy difícilmente, y además a precios muy rebajados.
Las mercancías destinadas al comercio de la India o de Sudamérica, los productos farmacéuticos, los artículos monopolísticos y otras similares pueden tener en sus manos determinadas una gran capacidad de venta, pero en otras la perderían casi por completo y tampoco son, por tanto, al igual que los anteriores, aptas para una circulación generalizada. Hay incluso algunos bienes que, aunque perfectamente utilizables, deben acomodarse de forma especial a las unidades de los consumidores y, por tanto, no tienen la misma capacidad de venta en todos los propietarios. Los zapatos, sombreros y otros muchos artículos, sea cual fuere su tamaño, tienen siempre en manos del dueño de una zapatería o de un taller de un zapatero, o en el taller de un zapatero, en torno al cual se da siempre cita a un considerable número de consumidores, una cierta capacidad de venta. Sobre todo porque de ordinario estos comerciantes o productores disponen de los medios necesarios para acomodar las mercancías a las especiales necesidades de sus clientes. Pero en otras manos, estos mismos artículos tienen una venta difícil y además a precios más reducidos. Tampoco estas mercancías son adecuadas para circular de mano en mano. Tampoco tienen esta aptitud aquellos bienes cuyo precio no es bien conocido o está sujeto a fuertes oscilaciones. El que adquiere estos bienes corre el peligro de pagar demasiado por ellos o de experimentar graves pérdidas antes de que haya podido venderlos a otra persona, debido a una brusca disminución del precio. Una partida de trigo o unos efectos pueden fácilmente cambiar de mano 10 veces en el espacio de unas pocas horas en las bolsas de frutos secos o de valores, mientras que otros productos, tanto agrícolas como manufacturados, cuyo precio se fija tras atento análisis de todas las circunstancias, carecen de aquella capacidad para una circulación rápida. Incluso las personas alejadas del mundo de la bolsa aceptan con facilidad efectos y valores como medios de pago, porque saben que su precio no está sujeto a notables cambios. En cambio, las mercancías expuestas a fuertes oscilaciones de precio solo pueden circular con facilidad si se les vende por debajo del precio, porque todas las personas que se mantienen alejadas de la especulación quieren asegurarse contra las pérdidas. Así tampoco son aptas para circulación de mano en mano las mercancías cuyo precio no es tan bien fijado o pueden oscilar dentro de límites muy considerables. Es claro, en fin, que los factores que limitan la capacidad de venta de las mercancías actúan siempre y de manera potenciada donde quiera se trata de pasarles de mano en mano, de un lugar a otro o de venderlas en distintas épocas. Las mercancías cuya capacidad de venta está limitada a un reducido círculo de personas, cuyo periodo de conservación es corto o exige grandes dispendios económicos, las mercancías que solo pueden llegar al mercado en cantidades estrictamente limitadas, cuyos precios no están bien regulados, etc., pueden tener una cierta capacidad de venta, aunque siempre dentro de unos estrictos límites, pero no tienen capacidad de circulación. En consecuencia, la capacidad de circulación de las mercancías se nos presenta como una capacidad de venta que afecta a todos y cada uno de los sujetos económicos en cuyas manos se encuentra la mercancía, pero en el amplio sentido de la palabra, en una cualidad en la que se dan cita no una solo, sino los 4 factores antes mencionados. Todos ellos configuran, cuando aparecen juntos, una alta capacidad de venta de mercancía.